Después de nulidades, apelaciones, pruebas y una larga lista de testimonios, llegó la hora para que por primera vez un expresidente se presente en indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. El hoy senador Álvaro Uribe Vélez deberá responder este martes por un cuestionario de más de 100 preguntas dentro del proceso por la supuesta manipulación de testigos. Aquí les tenemos la génesis de este proceso. El caso Uribe se desprende prácticamente de un revés judicial del expresidente, cuando la Corte decidió archivar la denuncia que el propio exmandatario interpuso contra Iván Cepeda por manipulación de testigos y en cambio abrió un proceso contra Álvaro Uribe por el mismo hecho, manipulación de testigos, lo que despertó la furia del exmandatario y dijo que hay un nuevo testigo que intentó manipular a una persona para que testificara en su contra. Es muy claro en expresar cómo tuvo reuniones con el senador Iván Cepeda y con uno de los testigos que Iván Cepeda utiliza en mi contra. La investigación quedó en manos del magistrado José Luis Barceló, que realizó una investigación que terminó con el llamado indagatoria de Álvaro Uribe. En su momento, en entrevista con Noticias Caracol, el presidente de la Sala Penal de la Corte señaló que había méritos para ordenar esa diligencia. La investigación la hizo la Corte Suprema, ahora va a la Sala de Instrucción. ¿Qué tan sólida es la información que le entregan a esa sala? Era suficiente para iniciar el proceso penal y ordenar la indagatoria. Luego hubo un descubrimiento dentro del proceso que generó polémica. Las interceptaciones a Álvaro Uribe, calificadas en principio como un error, pues se hicieron cuando se suponía que estaban escuchando al congresista Nilton Córdoba Manyoma por un caso diferente, pero resultaron grabando las conversaciones del expresidente. Sin embargo, posteriormente, la Corte señaló que la prueba, a pesar de la forma como se consiguió, no era inválida. Si se termina ordenando la interceptación telefónica de A, pero resulta que no era de A ese teléfono, sino de B, pero resulta que B está diciendo que va a matar a C. ¿Esa información se usa? Esa información tiene un valor o puede tener un valor. También se señaló que detrás de esa orden de interceptación no hubo ni interés ni malicia por parte de los magistrados. Absurdo que nos crean tan tontos, ¿sí? De haber hecho como maliciosamente se está haciendo la historia, ¿sí? Que nosotros interceptamos un teléfono del expresidente Uribe como si fuera de Nilton Córdoba, cuando nosotros teníamos facultad de interceptar al expresidente Uribe, ¿sí?, de manera reservada. Luego vino otro cambio que paralizó el proceso por varios meses. El surgimiento de la doble instancia hizo que el magistrado José Luis Barceló, quien investigaba el caso, lo dejara y el proceso pasó entonces a la recién creada Sala de Instrucción. Estuvo paralizado hasta el 2 de noviembre del 2018, cuando fue asignado a la magistrada Cristina Lombana, quien fue recusada y excluida del caso, que pasó entonces al magistrado César Reyes, quien hoy está al frente del mismo y quien luego de resolver nulidades y superar recursos fijó la indagatoria a Uribe para este 8 de octubre, previo al llamado de 43 testigos y 11 inspecciones judiciales. Las actuaciones del abogado Diego Cadena en el proceso de Álvaro Uribe han sido piedra de escándalo. Se trata de un litigante de 37 años que hizo carrera apoderando a mafiosos. A pesar de las sospechas en su contra, él se jura inocente. Este es el perfil del abogado del expresidente. Nació en Tuluá, tiene 37 años y hasta hace muy poco era solamente reconocido como un abogado de narcotraficantes de vieja data, la mayoría extraditados a los Estados Unidos, como Diego León Montoya alias Don Diego, Diego Pérez alias Diego Rastrojo y Luis Enrique Calle Serna alias Comba. Hoy, sin embargo, el nombre de Diego Javier Cadena Ramírez ocupa todos los titulares de la prensa. La razón, sus presuntas movidas ilegales para manipular testigos en el expediente más complejo y difícil que hoy encara la justicia en Colombia, el caso del expresidente Álvaro Uribe. Doctor, ¿cómo se siente en esta diligencia? Súper bien. La verdad es una sola. Vamos a esclarecer todas las dudas que tenga la honorable Corte.
La Corte Suprema de Justicia tiene sospechas sobre las actuaciones del abogado Cadena en relación con testigos claves en el proceso. En calidad de defensor del expresidente Uribe, Cadena se entrevistó con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Cadena sostuvo que lo hizo porque Monsalve le dijo que quería retractarse de sus acusaciones contra Uribe. Monsalve, a su turno, señaló que Cadena le ofreció prebendas a cambio de torcer su testimonio. Monsalve grabó a Cadena con un reloj especial. A esas sospechas se suman las acusaciones del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, quien aseguró que recibió del abogado 4 millones de pesos. Cadena dijo que dio ese dinero como ayuda humanitaria. Que Diego Cadena es un hombre de bien y sus actuaciones han sido 100% transparentes. Muchas gracias. ¿Usted compró testigos? Jamás. En sus 2 últimas columnas, el periodista Daniel Coronel ha revelado grabaciones del abogado Cadena que lo pusieron en apuros. Dichas llamadas fueron grabadas justamente por la Corte Suprema de Justicia en el caso del expresidente Uribe. En la primera, Cadena se autodenomina abogánster. Yo tengo varias profesiones, de día abogado, de noche abogánster. Un día a la semana, 2 días a la semana, agrónomo. ¿De noche qué? Abogánster. Y en la segunda conversación, esta vez con su hermano Álvaro, se queja de las denuncias de Coronel. Se habla de que deben hacerle una fiesta al periodista y mencionan a un tal Vinagre. ¿Es que le va a tocar hacer a ustedes? Sí. Hacerle fiesta a ese hijo de puta. Pero esperarse en unos días. No, ya lo escribí a Vinagre. En mensaje enviado a Blue Radio, el abogado Cadena contó que Vinagre es un cliente suyo que, dice, tiene información comprometedora del periodista Coronel y su pasado. Cadena parece marcado por la controversia. Se sabe que se ha especializado en los últimos años en gestionar entregas de capos a la justicia estadounidense. ¿En qué momento un abogado con ese perfil de clientes terminó defendiendo al exmandatario más popular de Colombia? Al margen de sus formas o explicaciones, llama la atención la frase de Cadena en su propia página web, Cadena y Asociados Law Office. La mayor satisfacción para nosotros es poder ayudar a minimizar las preocupaciones y solucionar las situaciones que afectan a nuestros clientes. Hoy su principal cliente está justamente bajo sospecha por sus actuaciones. Juan David Laverde, Noticias Caracol. La antesala de la indagatoria ordenada por la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez fue un desfile de políticos condenados, exjefes paramilitares y otros personajes por el alto tribunal. Todos han entregado su versión a favor y en contra de Uribe Vélez. Son 42 las personas, 6 mujeres y 36 hombres los testigos citados por la Corte Suprema de Justicia en el caso contra el senador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno de testigo y fraude procesal. El primer testigo que podría complicarle la situación judicial al expresidente Uribe es Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia del expresidente. Asegura que allí se gestó un grupo paramilitar. Así se lo contó al senador Iván Cepeda en el 2011. Que era el que estaba ahí pendiente y Álvaro Uribe, que era el que coordinaba lo que era militar. Otro que prometió a la Corte contar los supuestos vínculos de Uribe con paramilitares es Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, un desmovilizado de esa organización criminal, quien también aseguró que lo contactaron para cambiar su testimonio. Y hay uno más que prácticamente apareció a última hora. Se trata del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, ex integrante del bloque Cacique Pipintá, y quien asegura haber recibido dinero de parte de Diego Cadena, abogado de Uribe Vélez, para cambiar su versión. Alias Víctor es el exparamilitar que de ser testigo de Uribe pasó a ser testigo de la Corte. En el listado de testimonios en favor del expresidente aparece Eurídice Cortés, alias Diana, jefe política de las AUC en Caldas. Sin embargo, hace algunas semanas dijo en una entrevista radial que también había recibido plata de abogados del exmandatario. Otros que testificaron a favor de Uribe fueron Enrique Pardo Hache, condenado a 29 años de cárcel por secuestro, y la exfiscal Hilda Niño Farfán, procesada por beneficiar narcotraficantes. En el expediente figura además un testimonio que puede resultar clave, el del ex jefe paramilitar Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo Sierra, quien en otros procesos ha sostenido que en Estados Unidos recibió la visita de varias personas que le pidieron declarar contra Uribe Vélez. Así se lo reveló en su momento a la nena Rázola en el programa Los Informantes. De un magistrado y del fiscal y del vicefiscal de la época. ¿El magistrado era? José Luis Barceló. Vino a decirme que si yo le ayudaba declarando en contra de Álvaro Uribe y de los Uribe, me ayudaba para que no me sacaran de Justicia y Paz.
¿Y tú qué dijiste, Juan Carlos? Que no, o sea, yo no puedo decir lo que no conozco. Y me excluyeron de Justicia y Paz. También es testigo clave la asesora política Victoria Eugenia Jaramillo, la primera en ser llamada a declarar por la Corte luego de que se conociera que sirvió de intermediaria para que la defensa del expresidente pudiera contactarse con el también testigo Juan Guillermo Monsalve, que supuestamente se iba a retractar. Simplemente me dice, Vicky, por favor que se comuniquen con el abogado. ¿Cuál abogado? Me dice que con el abogado Diego Cadena. ¿Y usted se comunica con ese abogado? Yo le mando la información al abogado Diego Cadena, sí. Ahora será la Corte Suprema la que define el valor de cada uno de esos testimonios en uno de los más complejos procesos judiciales en la historia de Colombia.